este vídeo se va a centrar en lo que es la adquisición del software, que no siempre tiene que ser comprado, tenemos el software libre, y el tipo de licencias existentes. En el caso de que compremos el software, nos podemos encontrar con aplicaciones estándar, o como bien pone la diapositiva, enlatado. O sea, quiere decirte que ya tenemos un software que viene como viene. O sea, lo hemos comprado y viene como viene. ¿Y qué significa eso? Pues que tiene una serie de funciones que en unos casos se usarán y otros casos no. Un ejemplo podría ser Microsoft Word. Microsoft Word, que pertenece al paquete Office, por ejemplo, nosotros podríamos escribir en él, hacer textos, darle un formato, imprimirlo, guardarlo, y en teoría estamos usando el programa. Pero Microsoft Word te permite hacer más cosas. Por ejemplo, insertar fórmulas matemáticas, tablas. O sea, lo tenemos ahí, usemos o no lo usemos. Como podemos ver aquí, en las características generales, pues mira, es un software que ya fue desarrollado. O sea, la empresa lo compra ya hecho. O sea, es un paquete. Está enlatado. Ya está, es lo que hay. Eso no significa que no pueda haber distintas versiones que tengan más funciones o menos funciones. Eso es diferente. Pero generalmente ya tenemos lo que compramos, ya está fijo. Compramos la versión que compremos, ya tenemos un determinado desarrollo. Es menos probable que tenga errores, dado que fue probado por múltiples empresas. Eso significa que ha sido testeado. Ha sido no solamente porque lo haya probado múltiples empresas, sino porque la misma empresa que lo ha desarrollado ha tenido un tiempo para poder comprobar los errores y corregirlos. Eso no implica que no es que no tenga errores, pueden encontrarse, para eso están las actualizaciones, correcciones de errores, etcétera, etcétera. Suele ser más económico que el software a medida, sobre todo porque tengamos en cuenta que estamos haciendo una inversión que se va a repartir entre múltiples empresas o múltiples compras del software. O sea, vamos a vender a lo mejor 1 millón de licencias o 1000 licencias. Es diferente vender 1000 licencias que saber que estás haciendo un software para una sola persona. O sea, el coste no es el mismo. O sea, el coste se reparte, ese coste de desarrollo se reparte entre múltiples, entre múltiples oferentes. Perdón, oferentes no, demandantes, que demandan nuestro software. Probablemente tenga muchas funciones que la empresa no usará y además a veces no se adapta completamente a las necesidades de una empresa. Como hemos dicho antes, el ejemplo del Word. Vamos a usar el Word, pero no tenemos por qué usar las funciones matemáticas. Igual no nos sirven para nada. Piensen ustedes en turismo, van a desarrollar una actividad turística, a lo mejor lo que a ustedes les interesa es desarrollar un folleto con funciones multimedia, muy completo, con unas letras específicas, y eso puede pasar que no se adapte. O sea, tenemos lo que tenemos. ¿Qué es recomendable este software? Pues nosotros tenemos que pensar que muchas veces, oye, pues no tenemos el 100% de las funciones que requerimos, pero a un precio realmente aceptable podemos conseguir el 95%. Y eso es razonable. En mi experiencia laboral, nos pasó una vez, teníamos un software de estos de Groupware que nos permitía además programar reuniones, establecer una serie de unas listas de contactos comunes e individuales, o sea, tenía muchas funciones. Pero, oye, ¿era lo ideal para la empresa donde yo trabajaba? No. Pero es que el ideal salía, no te voy a decir yo por exagerar, pero podía salir hasta 100 veces más. O sea, comprabas una licencia por 100 euros, un poquito más, 200, 300, 400 euros, tenías un software que funcionaba en red, que permitía compartir contactos, enviar newsletter, o sea, funcionaba bien. La opción
pues ya tenemos que irnos a Lotus Note, servidores de Microsoft Outlook, etcétera, etcétera. Y esos software sí que salían mucho más caros. Las inversiones eran de mínimo de 10.000 euros o mucho más. Incluso teníamos que, en parte, desarrollar el programa, adaptarlo a nuestras necesidades. Bueno, aplicaciones a medida. Las aplicaciones a medida son, como hemos dicho, aquel que se diseña a medida del usuario, de la empresa y de su forma de trabajar. O sea, busca complacer todas las necesidades y adaptarse lo mejor posible a lo que una empresa necesita. Básicamente, nosotros cogemos, hacemos un listado de lo que necesitamos, cómo queremos que funcione, lo llevamos a una empresa y le decimos, no me interesa ningún software que haya por ahí, porque además no se me adapta bien. Lo que quiero es que empieces a desarrollarme un software que tenga estas funciones. ¿Ya está? Básicamente vas a hacerme un software específico para mí, especial. Para mí, para mi empresa, para mi multinacional, para mi cadena de hoteles. Ventajas, como hemos dicho, que se adapta a las necesidades específicas de la empresa. Esa es la principal. Pero también corremos una serie de riesgos. Generalmente, oye, pues un mayor tiempo de desarrollo. O sea, no podemos pensar de aquí a un mes lo vamos a instalar. Necesitará un buen tiempo. Además, no solamente un buen tiempo para desarrollarse, sino además habrá que probarlo. Que aquí ya hablamos de, es probable que pueda contener errores y se deba de mejorar. Es que no es que sea probable, es que lo normal es que un software no salga bien a la primera. Siempre puede haber ciertos errores que van a ralentizar su adopción o que vayan surgiendo según nos vamos trabajando, porque de repente nos damos cuenta, oye, es que pasa esto, que teníamos que meter un cliente, pero si el cliente a lo mejor, pues su nombre tiene más de 20 sílabas, pues nos da un error la aplicación. O los nombres, me sirven nombres compuestos de dos. Vamos a ver, el nombre, pues yo me llamo Jesús César. Pues Jesús César me lo acepta. Pero Isabel Candelaria de Todos los Santos, yo qué sé, un nombre de estos, un nombre mucho más largo, pues resulta que me da un error. Es un ejemplo tonto, pero bueno, puede pasar. Podemos encontrar múltiples errores. Que a la hora de hacer la exportación de datos, pues no hay determinadas celdas que no las exporta o las exporta incorrectamente. Bueno, también, por último, en general es más caro que el software estándar. Bueno, no es que más caro en general, es que normalmente es muchísimo más caro. Estamos desarrollando una aplicación desde cero, que es verdad que luego, a la hora de la verdad, nadie desarrolla una aplicación desde cero. Hay, digamos, ciertos módulos que ya no en el concepto de módulos que hablamos en RP, sino hay, digamos, hay partes, digamos, preprogramadas, porque hay informáticos que ya han desarrollado determinadas cosas que podemos aprovecharlas. Pero aún así, necesitamos muchas horas de programadores para desarrollar, y los programadores cobran y comen. Programadores y programadoras. O sea, va a salir muchísimo más caro lo que es el desarrollo. Y luego corremos un riesgo terrible, y es que hayamos invertido 100.000 euros, 200.000 euros, 300.000 euros o 1.000.000 de euros, y cuando terminemos el desarrollo nos demos cuenta que no funciona bien. ¿Por qué? Porque ha habido un error en cómo lo hemos considerado, de tal manera que no tiene mejor capacidad de crecimiento, porque a lo mejor puede pasar cualquier cosa. Básicamente es que hemos gastado un dinero y luego digamos, oh, Dios mío, no nos sirve, se ha quedado obsoleto, tiene problemas de funcionamiento. Resulta que para que nosotros podamos trabajar con nuestros proveedores de servicios, necesitamos desarrollar nuevos estándares que nos van a salir todavía mucho más caros. Mejor renunciar a seguir invirtiendo más dinero. Puede pasarnos eso. O sea, después de haber desarrollado, estar un tiempo desarrollando un software, dedicándole esfuerzo, un esfuerzo, tiempo, esfuerzo, dinero, no nos sirva.
Puede pasar. Y no sería la primera vez que se renuncia. O que igual hemos contratado a la empresa y nos dice, bueno, hay muchos más ejemplos. Hemos contratado a una empresa donde nos vende el oro y ¿cómo se llama? El oro y el moro. Hay un dicho así. O sea, que nos dice, nosotros somos súper capaces, somos los mejores, vamos a darte esto por un precio. Y de repente descubres que esa empresa, pues no es lo que te vendía. Y que al final ha sido incapaz de desarrollar el software como tú lo has pedido. Dinero perdido. Vale. Una tercera opción es las aplicaciones parametrizables. O sea, yo le puedo meter parámetros. Básicamente no podemos hablar de que sea un punto intermedio entre la aplicación estándar y las aplicaciones a medida. Realmente, como dice la definición, permite adaptar el funcionamiento del sistema a las necesidades concretas de cada empresa, así como incorporar nuevas funciones o modos de funcionamiento a medida que la empresa en cuestión lo requiere, sin requerir de desarrollos específicos o a medida del cliente. Básicamente, que va a posibilitarnos, digamos, realizar una configuración, adaptar ese software a la empresa. Pasa mucho, por ejemplo, pues compro un software, un ERP, pues oye, en parte yo necesito poder, digamos, parametrizarlo, poderle poner darle unas configuraciones concretas que cumpla una serie de funciones. O sea, funciones que las podré configurar rápidamente. Por ejemplo, yo qué sé, tenemos un ERP y resulta que nuestro hotel, si estamos en un hotel, por ejemplo, nuestro hotel no tiene un almacén. Es que tenemos 4 almacenes en nuestro hotel. Un almacén de suministros, un almacén de restauración, un almacén dedicado a bebidas alcohólicas y yo qué sé, un almacén para productos fríos, yo qué sé, congelados, además del de restauración. Pues yo voy a poder indicarle al programa que tengo 4 almacenes con distintos productos, cantidades de productos y tipos, porque no es lo mismo controlar, por ejemplo, líquidos, litros de, que cantidad de productos, no es lo mismo alimentos que pueden tener un periodo de caducidad, que a lo mejor ropa de cama. O sea, va a ser unos programas que nos permitirán adaptarlos en una determinada medida a lo que es la empresa. Bueno, las licencias de software. Aquí yo les recomiendo realmente, ya hay un par de definiciones, pero bueno, una licencia de software es un contrato entre un licenciante, o sea, aquella persona normalmente que ha desarrollado el software, autor, titular de los derechos de explotación y distribución. O sea, ejemplo, Microsoft. Ejemplo, SAP. Ejemplo, Noray. Y el licenciatario, usuario, consumidor, profesional o empresa. O sea, el que va a comprar y usar el software. O sea, el vendedor y el cliente. Para utilizarlo cumpliendo una serie de términos y condiciones establecidas dentro de sus cláusulas. Es decir, un conjunto de permisos que un desarrollador le puede otorgar a un usuario en los que tiene la posibilidad de distribuir, usar o modificar el producto bajo una licencia determinada. Eso es lo que es una licencia de software. Se les puede determinar plazos de duración, el territorio donde se aplica la licencia, por problemas legales, etcétera, etcétera. O sea, aquí hay muchas más posibilidades. Pues la licencia de software puede establecer, como pone aquí correctamente, la cesión de determinados derechos del propietario al usuario final sobre una o varias copias del programa informático. O sea, yo te lo vendo y tú tienes derecho a usar 10 copias, a introducir 20 usuarios. Hay muchas funciones. Por tiempo, por ejemplo, puede ser que ustedes lo que compren es licencias de uso. Licencias de uso quiere decir que en un determinado
que yo puedo tener 20.000 usuarios dados de alta. O sea, yo puedo tener a todos los empleados de mi hotel dados de alta. Sin embargo, puede ser que yo en vez de tener, digamos, una licencia por cada usuario, lo que tenga es, digamos, una licencia de uso. O sea, yo puedo coger y tengo 20 usuarios simultáneos. Quiero decirte, el software me va a permitir que entren 20 usuarios simultáneos. O sea, cuando llegue el 21, no me le va a permitir entrada, no le va a permitir entrar, sino si uno de esos primeros 20 usuarios no cierra su sesión. O sea, solo podré tener mis 20 usuarios. A pesar de que después yo podré tener dado de alta 20.000. Quiero decirte, todos los trabajadores de la empresa podrán estar dados de alta en el sistema. Pero solamente podrán trabajar simultáneamente un determinado número de empleados. Bueno, los límites en la responsabilidad por fallo, el plazo de cesión de los derechos, el ámbito geográfico de validez del contrato, determinados compromisos del usuario final hacia el propietario, tales como la no cesión a terceros, la no reinstalación del equipo del programa en equipos distintos al que se instaló originalmente. Ahí, bueno, básicamente cada vez que a ustedes le aparezca cambios en la licencia, cuando ustedes instalan las apps, muchas veces les pide, oiga, firme la licencia, las condiciones de uso, léanlas un día y lo podrán comprobar. Le aparece hasta, si hay algún problema, en qué juzgado usted puede realizar sus quejas. Normalmente suelen además, oye, nosotros no nos hacemos cargo de los errores. Puede parecer perfectamente decir, ¿no? Usted instaló un software, pero oye, no nos hacemos cargo de las pérdidas que se pueden haber producido porque pueden ser por una mala gestión de las bases de datos, etcétera, etcétera. Hay muchísimas limitaciones que buscan sobre todo proteger al licenciante. Bueno, el software, como obras intelectuales, no son objeto de venta, sino de cesión o licenciamiento de los derechos de la obra. ¿De acuerdo? No es un objeto físico. Es un, digamos, como bien pone, una obra intelectual, un desarrollo. Y por tanto nos ceden el derecho a usarlo. O la licencia de los derechos de la obra. Hemos hablado de qué tres tipos, digamos, de programas de software podemos comprar. O sea, el software estándar, que básicamente es un paquete, está enlatado, que compramos lo que hay y ya está. Aunque después eso no significa, como hemos dicho, que pueda tener distintas versiones con distintas funciones. El software parametrizable, o sea que tenemos opciones de configurarlo y hacer pequeños desarrollos. Gracias a esa posibilidad de introducirle parámetros, de hacer unas pequeñas configuraciones. Y luego, como hemos dicho, el software a medida. Hemos hablado de lo que es la licencia. Pero básicamente nos vamos a encontrar, digamos, dos grandes tipos de licencia. Lo que es el software libre y lo que es el software propietario. Software libre es lo que la propia palabra dice, es libre. O sea, es un programa de computación cuya licencia garantiza al usuario acceso al código fuente del programa, que ya tienen la definición lo que es el código fuente por más adelante, pero básicamente es lo que es la programación del programa, lo que te permite programarlo y decidir qué funciones o no qué funciones va a tener, cómo va a funcionar, etcétera, etcétera. Es, digamos, la base. Es llegar a las tripas. El código fuente, digamos que es las tripas del programa. Bueno, garantiza al usuario el acceso al código fuente del programa, lo cual también nos permite modificarlo y comprobar su integridad, si está bien realizado o no está bien realizado. Y lo autoriza a ejecutarlo con cualquier propósito, modificarlo y redistribuir tanto el programa original como sus modificaciones en las mismas condiciones de licenciamiento acordadas al programa original, sin tener que pagar regalías a los desarrolladores previos. A ver, cuando nos está hablando de las mismas condiciones de licenciamiento acordadas, ¿qué nos quiere decir?
que hay distintos tipos, digamos, de licencias de software libre, que podemos realizar modificaciones que puede llegar a determinados, hasta una determinada profundidad. Y sobre todo hay que tener en cuenta que lo que se reconoce es el derecho de los autores, que sean reconocidos. O sea, si nosotros tenemos un software libre que ha venido con esa licencia libre, pero que hay distintos tipos, en el sentido de que, por ejemplo, pues algún tipo de licencia pues te permite el uso libre, pero impide que lo puedas usar, lo que es una cosa muy común, con propósitos comerciales. ¿Qué quiere decir? Yo te dejo usar el programa, sin problema, tú lo puedes instalar en tu empresa, donde tú quieras. Pero no podrás venderlo como si fuera tuyo, ni sacarle ningún provecho. También puede pasar que yo tengo un programa y, como hemos dicho, tenemos acceso al código fuente, a lo que es la programación de ese programa. Esa programación, digamos, que tiene unos derechos. Pues vale, pues yo te permito acceder a esa programación y te permito mejorarlo. O sea, tú consideras que ese programa puede tener una mejora en funciones o lo que sea, perfecto. Modifícalo, mejóralo. Pero, cuidado, las modificaciones que les hagas no se podrán usar para que tú le saques rendimiento económico. Igual que la persona que originalmente desarrolló ese programa que no ha sacado un rendimiento, decidió que iba a usar un tipo de licencia, pues tú vas a seguir usando ese mismo tipo de licencia. Si el programa antes era gratis, era libre y gratuito, donde tú podías consultar el código fuente y mejorarlo, lo que tú hayas desarrollado va a seguir la misma licencia. O sea, otra persona posteriori podrá mejorarlo, pero tendrá que seguir siendo libre. De eso hay distintos tipos de licencia y no vamos a entrar. Pero todas más o menos se basan en eso, en que, oye, es libre y el desarrollo normalmente se asocia de que también va a ser gratis. Tú vas a emplear un tiempo para mejorar, adecuar el programa, pero de esa mejora no podrás tener un rendimiento económico, porque no va a ser, digamos, que esas líneas de códigos añadidas no van a ser tuyas, van a seguir siendo de lo que se llama la comunidad. ¿De acuerdo? Eso pasa, por ejemplo, para ustedes hace un tiempo pues hubo la polémica de Huawei. O sea, Estados Unidos no permite usar Android a Huawei. O sea, los móviles que va a vender Huawei no van a tener Android. Eso es lo que se nos vendió. Pues no, señores. No es así. ¿Y por qué no es así? Porque Google, cuando desarrolló Android, digamos que se basó parte de ese programa en este tipo de licencias de software libre. O sea, hay una parte de Android que es verdad, que pertenece a Google y que no se pueden tocar. O sea, si Android dice a Huawei que no puede usar el programa, no lo puede usar, pero solamente las partes que Google, digamos, es propietaria. Pero luego hay, digamos, la base de lo que era Android, de lo que sigue siendo Android. Hay una base de desarrollo, que es la parte, digamos, más sistema operativo, que Google lo que hizo fue desarrollarla. Pero que sigue manteniendo esas licencias. Por eso, cuando se decía, no, es que Huawei no va a poder usar Android, no. Huawei no va a poder usar el programa de correos de Android, de Google, no va a poder usar los mapas, no va a poder usar el calendario, no va a poder usar todas esas funciones que le añadió Google y determinados desarrollos de estéticos. Pero sí a Huawei sí puede desarrollar esa base, que es lo que está haciendo. Huawei ha cogido esa base que tiene también Google, que tiene acceso a Google, que Google además ha ayudado a desarrollar, y lo que ha hecho es, pues vale, perfecto, no puedo usar tus mapas, uso otro. No puedo usar tu software, tu correo electrónico, uso otro. No puedo usar esto, no, uso otro. Eso es lo que ha pasado. Y eso ha sido posible gracias a este tipo de licencias de software libre. Además que lo que nos ha contado de este tema es que realmente las empresas chinas
pues digamos que por cuestiones de censura, control o como podamos definirlas, no permiten usar, digamos, muchas aplicaciones de Android, sino que son propias del país. Por lo cual, al final, ¿qué ha pasado? Que en China Huawei no ha sentido mucho lo que le ha dicho Google, porque al final ellos han desarrollado una base de aplicaciones propias que pueden ser censuradas por el gobierno chino, vigiladas por el gobierno chino y demás, que no pertenecen a Google. O sea, le ha sido relativamente fácil, lo único que tiene que hacer es sustituir unas por otras. ¿Qué pasa? Que en Occidente, lo que llamamos, digamos, malamente Occidente, o sea, Europa, países, Europa, Estados Unidos, Canadá, todos estos países, estamos acostumbrados a usar el Android de Google. Y a eso, y es ahí donde tiene problemas Huawei. ¿Por qué? Porque no puede instalarlo. ¿Qué pasa? Pues que usuarios que más o menos tienen un poquito de práctica en el uso, pueden coger e instalar todos esos paquetes de software y ya está. Yo instalo estos paquetes de software específicos de Google y da igual lo que haya decidido Estados Unidos o no haya decidido Estados Unidos. Bueno, disculpe. Seguimos. Software libre se refiere a la libertad de los usuarios para ejecutar, copiar, distribuir, estudiar, cambiar y mejorar el software. ¿De acuerdo? Libertad de los usuarios para ejecutar. Ejecutar sería doble clic y que empiece a funcionar. Copiar. Distribuir. Estudiar. Cambiar y mejorar el software. Con las limitaciones que la licencia de software libre te imponga. Porque ya hemos dicho que hay varios tipos. No las vamos a ver. No las vamos a ver. Para poder hablar de software libre, tenemos que hablar también de lo que se llama las 4 libertades. O sea, la libertad de usar el programa con cualquier propósito, la libertad de estudiar cómo funciona el programa y adaptarlo a tus necesidades, la libertad de distribuir copias con lo que puedes ayudar a tu vecino, ayudar, ¿han visto? La libertad de mejorar el programa y de hacer públicas las mejoras a los demás. ¿Por qué? Porque trabajamos en comunidad. Software propietario. Como bien pone aquí, no free software. Es cualquier programa informático en el que el usuario final tiene limitaciones para usarlo, modificarlo o redistribuirlo, con o sin modificaciones. O sea, programa informático en el que el usuario final tiene limitaciones para usarlo, modificarlo o distribuirlo, con o sin modificaciones. Para eso ya digamos que tú has firmado una especie de contrato y de condiciones de uso. O cuyo código fuente no está disponible o el acceso a este se encuentre restringido por un acuerdo de licencia o tecnología anticopia. O sea, que no podemos acceder al código fuente. ¿Porque está restringido? Digo, por tecnología anticopia o por los acuerdos de licencia. Bueno, aquí tenemos la definición del código fuente. Es el conjunto de líneas de texto con los pasos que debe seguir la computadora para ejecutar un programa. En el término código fuente también se usa para hacer referencia al código fuente de otros elementos de software. Por ejemplo, el código fuente de una página web que está escrito en un lenguaje de bueno, da igual, no HTML o JavaScript son lenguajes de programación. El HTML es el más habitual, sobre todo lo que es la web 1.0, realmente es la base de todo lo que es la página de internet. Hypertext Making Language. Y JavaScript es un programa bastante más complejo, que ya cada vez se usa menos, entre comillas, pero que permitía muchas funciones y sobre todo lo que tenía que era multiplataforma. Se usaba, ya te digo, muchísimo en lo que era multiplataformas, que lo puedes usar en muchísimas plataformas. Quiere decir, tú puedes tener un Linux, un Windows, un Apple y puedes correr sobre él. Normalmente lo que tenía, digamos, una especie de programa que interpreta eso Java, esa programación de Java. Bueno, pero básicamente lo que nos vamos a quedar en lo que es el código fuente es, digamos, las líneas de programación. O sea, un software se desarrolla porque una persona escribe unas líneas de programa que
con cómo va a funcionar ese programa, qué instrucciones sigue ese programa. Y eso es lo que es el código fuente. Bueno, las diferencias entre software libre y software propietario. Ya realmente lo hemos visto. Aquí hablamos, por un lado, del software libre, pues estamos hablando de lo que es las 4 libertades. O sea, usar el programa, cualquier propósito, estudiar cómo funciona y adaptarlo a las necesidades, distribuir copias si lo deseamos, para ayudar, libertad para mejorar el programa y hacer públicas las mejoras a los demás, de modo que toda la comunidad se beneficie. Y bueno, al final es más o menos lo que hemos dicho. El contrato de licencia del software libre priman las libertades. ¿De acuerdo? Sobre el software propietario, su uso, redistribución o modificación está prohibida o requiere permiso expreso del titular. Tendremos una licencia o, como hemos dicho, tendremos que ir directamente y consultárselo. Los derechos del autor corresponden a una persona física o jurídica, negando al mismo tiempo los derechos de usar el programa con cualquier propósito. O sea, que se puede negar a usar el programa. Tenemos unos derechos. Que la persona que desarrolla ese programa tiene unos derechos. Que puede ser una persona o una empresa. Y se puede establecer, digamos, los derechos de uso, pudiendo negar el uso mismo del programa para determinadas funciones. No tienes acceso al código fuente y tampoco puedes modificarlo porque básicamente es el trabajo del propietario. Y en el contrato de licencia del software propietario priman las prohibiciones. ¿De acuerdo? ¿Qué tipos de licencia nos podemos encontrar? Pues la de software comercial o licencia cerrada. Realmente lo hemos visto, si lo pensamos. Es un software que implica el pago previo para la obtención de la licencia de uso. Ese pago previo pues puede ser normalmente de dos tipos. Una, que compremos, hagamos un pago único y muchas veces también tengamos, digamos, lo que es un mantenimiento para actualizaciones, una especie de pago para actualizaciones, de tal manera que pensemos que si tenemos el Word, es un paquete Microsoft Office, el Microsoft Office 2019, pagamos el paquete por 2019 y ya está, tendremos incluso las autorizaciones del 2019, etcétera, etcétera. Pero cuando pase el software a Microsoft Office 2020, adiós. Podemos seguir usando el 2019, pero no podremos usar el 2020, porque lo que hemos comprado es el uso de esa versión específica. Pero bueno, eso hay muchísima variedad. Pero normalmente cuando haces, digamos, un pago previo único, tienes derecho a usar esa determinada versión. Si quieres tener versiones más avanzadas, tendrás que volver a pagar. Luego tenemos también esa especie de pago, pero más concebido como digamos un alquiler, como un pago anual, un pago temporal, normalmente suele ser o anual o mensual, que te da derecho a usar el software. Y ahí ya da igual la versión, porque normalmente te doy derecho a usar una determinada versión de Microsoft Office. Ya está, la versión Home, la versión Family, la versión Plus, cualquiera de las versiones. Ahora estamos en el 2019 y usaré la Microsoft Office 2019, pero el próximo año, si cambia la versión, como yo sigo pagando, digamos, ese pago, ese alquiler todos los meses, tengo derecho a las actualizaciones y a las nuevas versiones, incluidas las reparaciones y demás. Bueno, a ver, cada vez se lleva más lo que es, no tanto que yo compre un software, que invierta un dinero en un software y que luego, bueno, si en algunos casos pues tenga una especie de contrato de mantenimiento, de asesoramiento con una empresa, sino que cada vez se lleva más lo de esta forma de alquilar. O sea, yo te permito usar durante X tiempo un programa con X usuarios, que además suele ser bastante flexible, que que crece la empresa y necesito más usuarios, pues yo directamente cambio el programa. Pues a partir del próximo mes no voy a tener 10 usuarios, voy a usar 15, 20. Cada vez más usual es ese fenómeno.
Este tipo de licencias tienen ciertos elementos particulares, como ya hemos hablado, normalmente son prohibiciones, o sea, prohibición de reproducción no autorizada, limitación de acceso al código fuente, limitaciones numéricas en cuanto a los equipos a utilizar o número de reinstalaciones. Como hemos dicho, lo que priman son las prohibiciones. Además, este software también es conocido, como bien pone, como software propietario. Luego tenemos lo que es el shareware o evaluación. Muchos de ustedes cuando bajan app, las famosas app móviles, realmente están bajando muchos programas con licencia shareware o de evaluación. Quiere decirte, yo te permito, bueno, un buen ejemplo suelen ser los juegos. Los juegos que ustedes se bajan normalmente suelen tener mucho este tipo de licencia. Vamos a ver. Vamos a explicar tipos de software que se obtienen de manera gratuita. O sea, yo me bajo, el ejemplo, yo me bajo mi juego de yo qué sé, de la tienda de Android o de la tienda de Apple. Dichas limitaciones, tipos de software que se obtienen de manera gratuita por tiempo limitado. Dichas limitaciones pueden ser operativas o temporales, o también ambas. Quiere decir, yo me bajo, por ejemplo, un juego y me permiten usar ese juego durante 30 días. Una prueba gratuita de 30 días, una semana. Yo creo que ni llegan a 30 días, una semana, 2 o 3 días. A partir de esos 2 o 3 días, ya no me deja acceder al juego, si no pago. Otro tipo, las limitaciones operativas. Yo puedo bajar el juego, ¿de acuerdo? Sin ningún problema. Jugar en él, pero ¿qué pasa? Si estoy usando, yo qué sé, un juego de... no se me ocurre ahora. Un juego de estrategia, yo qué sé, de estas de construir imperios, pues tengo acceso pues a unas determinadas funciones. No me permite, por ejemplo, construir palacios o templos o hacer murallas de X categoría. O sea, voy a poder jugar, pero se va a hacer eterno el juego, conseguir recursos va a ser muy lento y además no me va a dejar acceder a determinados recursos. O sea, al final o paso por el aro y pago o voy a estar limitado. Simplemente lo que voy a estar es viendo cómo funciona el juego, pero no voy a tener, digamos, tener esa experiencia de uso, de disfrute normal. Y puede ser que se dé ambas condiciones simultáneamente. O sea, que me permiten usar durante un tiempo un programa, pero sin todas las funciones. Puede pasar, pues, eso por ejemplo, en programas de envío de newsletter. Newsletter es, digamos, como si fuera cartas, correos masivos. No es exactamente el concepto, pero bueno, pensamos en un correo masivo. Vale. Pues yo te permito usar este programa durante un mes y además no podrás realizar más que 100 envíos simultáneos. Estoy hablando de ambas limitaciones. Operativa. En la versión normal puedo enviar miles de correos simultáneos a todos los clientes de mi empresa. Aquí no me va a permitir más que enviar a 10. Y además seguramente con una leyenda inscrita debajo donde se me indica que estoy usando un determinado software. Y además ese uso no va a poder ser más que durante un mes. A partir del mes se anula. Lo que me está permitiendo es evaluar el software. Lo que dice ya la segunda línea, digamos, de la explicación. Estos software, el segundo párrafo, disculpen. Estos software son de evaluación, lo que implica que después de cierto tiempo o utilización o utilidad, no, realmente es utilización, me equivoqué, disculpen. El usuario debe pagar por la licencia para poder utilizar el software sin restricciones. O sea, que después de cierto tiempo, utilidad, utilización, el usuario debe pagar por la licencia si la quiere usar sin restricciones. Piensen ustedes, como se lo he repetido, en los juegos. Freeware. Tipos de software que se obtienen de manera gratuita por tiempo ilimitado. También nos pasa mucho en las aplicaciones que bajamos. O sea, se obtienen de manera gratuita por tiempo ilimitado.
Normalmente, este tipo de licencias no autoriza al usuario la venta, modificación o acceso al código fuente. O sea, generalmente no es un software libre, es un software, digamos, con una licencia propietaria. O sea, una persona ha desarrollado un software que nos permite utilizar y aprovechar sus ventajas. Que puede ser, a lo mejor incluye, a lo mejor no incluye propaganda, lo que sea. Pero no, digamos, no tenemos libre uso de ese software. Y finalmente, el software libre o licencia abierta. Una vez obtenido puede ser usado, copiado, estudiado, cambiado, redistribuido libremente una vez modificado. Todos aquellos programas adquiridos, ya sea de manera onerosa o gratuita, o sea que paguemos, porque también aunque sea un software libre no implica que no se pague. Normalmente los pagos suelen ser más por lo que es la asesoría, determinadas mejoras y sobre todo lo que es el servicio técnico. Quiero decirte, perfecto, tú te bajas el programa, no hay ningún problema, bájatelo. Pero yo, que he desarrollado o, o he patrocinado este programa, te doy, digamos, una especie de paquete que tú puedes pagar. Que puede ser, por ejemplo, una ayuda a la instalación, una especie de mantenimiento, un servicio técnico. Oiga, tengo un problema, porque normalmente el software libre suele estar afectado de más errores que lo que es el software comercial. Suele haber más problemas a la hora de configurarlo y de posibilidad de que haya algún problema. Entonces, lo que puede pasar es que a mí normalmente lo que suele pasar es que se me oferten, digamos, programas que me ayuden a solventar esto, la instalación, el mantenimiento, o si es un programa normalmente, por ejemplo, un programa para uso en una agencia de viajes, en un hotel, porque los hay gratuitos. Hay muchísimo software gratuito que ustedes pueden aprovechar pero que también hay que decir que es más difícil de utilizar, menos intuitivo muchas veces y no se adapta tanto. Pero sí puede pasar y pueden encontrar muchísimo software libre que puedan usar en su empresa. Y en estos casos es recomendable tener a alguien detrás que les ayude a mantener ese software. Bueno, muchas gracias por su escucha.